6 de febrero, bienvenidos a una nueva emisión de NCN Noticias. Yo soy Andrea Sierra, como siempre, acompañándolos en esta ronda informativa que hacemos por todo lo que usted debe conocer para estar siempre muy bien informado. Jorge Enrique, ¿cómo ha estado? Feliz tarde, un saludo especial para ti, Andrea, para todos los televidentes. Agradecerle a los televidentes, hemos recibido una gran cantidad de ¿qué diría uno? De felicitaciones, de mensajes, de saludos por los programas que hemos hecho esta semana y la semana anterior, muy participativos por parte de ustedes, y creo que eso es absolutamente fundamental porque era lo que estábamos buscando, de verdad que hagamos temas que son importantes, mediáticos, en un país donde cada 24 horas, como lo repetimos todos los días, hay noticias, y hubo una ¿sí? que se dio en el momento de aquel show mediático del gobierno nacional, que es demasiado importante para el país, demasiado importante para las finanzas de los departamentos, demasiado importante para la libertad del ciudadano, y tuvo que ver con el tema de levantar esa estrategia que tenían los departamentos Sí. de no dejar vender sino a los aguardientes, y tenía que ser autorizados, y sobre eso hay una gran información y un cambio total de lo que va a ser todo el tema del mercadeo y del consumo de aguardiente en el país. Hay que hablarlo en contexto. Nosotros hoy tenemos un abogado, alguien que fue absolutamente fundamental en la decisión que hoy vamos a hablar y que hoy vamos a conocer con relación a eso, que hemos llamado una salvaguarda. A mí me encanta que usted no haya querido utilizar el término, Jorge Enrique, porque es la forma de hacérselo entender a quienes nos ven, que el ciudadano de pie lo entienda. Es que por eso hay que tratar acá de hablar realmente como el ciudadano lo quiere entender. Claro porque que sí. Si nos vamos a términos muy jurídicos, pues nos vamos a quedar en ese proceso. Entonces, vamos a tener a Pablo Felipe Robledo, fue compañero mío en el gobierno, sí, señor, ex superintendente de Industria y Comercio. Yo creo que dio una pelea que nadie calculaba que la pudiera ganar. Y lo voy a decir con toda franqueza, porque la presión de los gobernadores debió haber sido grandísima, porque debieron haber contratado a los abogados más importantes, porque en esencia hay mucho presupuesto de las gobernaciones. Claro. Y ahí simplemente había como una obligación, y como era una obligación, pues no había eficiencia en las fábricas. Bueno, vamos a hablar en el transcurso del programa de todas estas circunstancias de lo que será el nuevo comercialización del aguardiente y el consumo del aguardiente en Colombia. Esto va a ser absolutamente fundamental, además porque abre una puerta para una competencia de mercado que no habíamos tenido en el país, y que va a ser muy interesante ver cómo estas grandes licoreras se van a luchar esos mercados. Voy a hacer una palabra para que la entienda, vamos a pasar de amarillo a verde. O de verde a amarillo. O de verde a amarillo. O de verde a amarillo. Vamos a ver cómo nos va a ir con eso. Pablo Felipe Robledo, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? No, Andrea y Jorge Enrique, mil gracias por la invitación. Al contrario, por mi lado, muy contento de estar acá y tener la oportunidad de explicarle a la gente qué fue lo que pasó y qué seguramente es lo que viene a partir de esta decisión de la Corte Constitucional. Abogado, pero venga, antes de que entremos en materia, yo necesito que nos vayamos a, creo que antes del punto cero, y es entender primero qué es una salvaguarda y por qué llegamos a ese tema de la salvaguarda, cómo se comercializaba antes, para que ya sí entremos en desarrollo de cuál fue ese lío jurídico. Yo no sé si ese es el término, ese lío jurídico, sí. Ese lío jurídico y lo que ha pasado. ¿Le parece, abogado? Sí, diríamos, para no irnos muy atrás, pero sí vámonos unos añitos atrás. En el año 2016, lo recordará el doctor Jorge Enrique, cuando estábamos en el gobierno, estábamos en el proceso de acceso a la OSD como uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno del presidente Santos. Y entonces, pues, en ese grupo de los países de la OSD están los países con mejores políticas públicas, con mejores prácticas, y hay cosas que le inquietan a los países en desarrollo de lo que pasa en estos países, si se quiere, menos desarrollados o tercermundistas, etcétera, que hay una cantidad de situaciones en la economía y en los mercados que terminan
sin ninguna justificación razonable desde el punto de vista del mundo de los negocios, protegiendo a ciertos empresarios. Entonces, antes de la ley de licores, los gobernadores tenían las posibilidades de impedir que llegase un determinado licor a su departamento, y eso le causó pues a la OCDE bastante preocupación, porque eso no es así en el mundo. En el mundo es como en todos los mercados son dinámicos, abiertos a todos los empresarios. Y cuando se tramitó la ley de licores, que es la ley 1816 del año 2016, se superó, diríamos, ese gran poder de los gobernadores de vetar una cantidad de licores para ingresar a su departamento. Pero quedó un rezago frente al aguardiente. Entonces, eso contesta una pregunta que la gente se hace: ¿por qué en la sentencia de la Corte Constitucional y en las noticias a raíz de la sentencia de la Corte solo se habla del aguardiente y no se habla ni del whisky, ni del vodka, ni de la ginebra, ni el tequila, ni el ron, etcétera, etcétera? Porque a partir de la ley de licores quedó absolutamente claro que el mercado de esos licores es un mercado nacional en los 32 departamentos, que no puede un gobernador ni nadie impedir que un determinado licor ingrese a un departamento. Pero para el caso del aguardiente quedó un rezago que implicaba que el gobernador del departamento, o sea, la asamblea y el gobernador, podían establecer una medida de protección, que es lo que se llama una salvaguarda o salvaguardia. Las dos palabras son utilizables. Una medida de protección, salvaguarda, para proteger a la industria licorera local, cuando tuviese industria licorera local, de la competencia, eliminarle la competencia firmando un decreto de un pupitrazo, para que en la comodidad de no tener que competir con nadie en el mercado de los aguardientes, estuviese solito o cuasi solo su empresa local, y de esa manera evitar, prohibir que ingresaran aguardientes de otros departamentos al departamento cuyo gobernador tenía licorera y había establecido una medida de protección o salvaguarda. Entonces, esa disposición estuvo vigente desde el año 2016 hasta hace 2 días, que la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, le quitó al gobernador esa facultad de comportarse no como un gobernador, sino como un emperador, para decir qué aguardiente podía entrar y qué no podía entrar a su departamento. Y eso lo hizo porque nosotros, 2 abogados más y yo, presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, argumentamos una serie de razones que seguramente son las que vamos a comentar más adelante, y logramos convencer a la Corte de que pues nosotros teníamos la razón, que esa salvaguarda, además de arcaica, odiosa, era abiertamente inconstitucional, y la Corte nos dio la razón. Entonces esa salvaguarda desaparece del mundo jurídico, cambia el panorama del mercado de aguardientero en Colombia, y trae grandes retos a todo el mundo. Vamos a ponerle parte blanca para que el ciudadano entienda. Es decir, el aguardiente de la fábrica de licores de Antioquia o de Caldas o del Valle o del Huila se va a vender en todo el territorio nacional. ¿Qué tienen que hacer entonces esas fábricas de licores? Porque obviamente tenían una prohibición total, salvo cuando habían acuerdo entre los 2 departamentos de poder vender en un lado o en el otro. Aquí ya no tiene que haber acuerdos. Me imagino que entonces aquí no van a quedar sino los que son eficientes. Aquí seguramente muchos van a desaparecer o tendrán que reestructurar completamente su forma de producir y su mercado. ¿Cómo queda a partir de hace 2 días? Ya vimos los comunicados de la fábrica de licores de Antioquia y de la de Caldas, que se van a meter en todo el país. Pero hay otros gobernadores que ya se empezaron a quejar y dijeron: no, nos dejaron sin dinero, nos dejaron sin nada, se nos acabaron las fábricas. ¿Cuál va a ser esa realidad para el ciudadano,
para los impuestos de los departamentos, que era lo que los amarraba, lo que querían filtrar, y qué va a pasar con los departamentos que no son eficientes y los que sí son eficientes. Y a propósito de eso, explíquenos un poquito, ex superintendente, qué impuestos están atados a esos licores y por qué son tan importantes para los gobernadores como para el de Cundinamarca, que fue uno de los que puso el grito en el cielo en el principio de todo este caso. Sí, correcto. Diríamos antes de eso, entonces pues Colombia tiene 32 departamentos. Algunos departamentos tienen licorera y algunos departamentos tienen aguardiente más no licorera porque se los maquila otra licorera que para efectos de esto equivale a tener licorera. Entonces, para que la gente nos entienda, en los departamentos que no tenían licorera o que no maquilaban un aguardiente para ellos, había total competencia, todos los aguardientes podían entrar a ese departamento y todos estaban compitiendo contra todos. Y pongo un ejemplo, departamento de Bolívar, el departamento de La Guajira, Caldas, Quindío, Risaralda, que no tienen licorera. En esos departamentos usted va al supermercado antes de la sentencia de la Corte y va después de la sentencia de la Corte y encontraba todos los aguardientes. Entonces los ciudadanos de esa región tenían la posibilidad de escoger cualquiera. El gobernador no podía establecer ninguna salvaguarda porque no tenía nada que proteger, porque no tenía un aguardiente local ni tenía industria licorera. Muy bien. En esos departamentos la cosa sigue igual. Entonces, lo que termina pasando con la sentencia de la Corte es que lo que pasaba en esos departamentos ahora va a pasar en todo el territorio nacional, es decir, va a pasar en los 32 departamentos. Vamos a la posibilidad de que todos los aguardientes entren y que los consumidores puedan comprar cualquier aguardiente. El gobernador no puede impedirlo y el gobernador, que este es un tema muy importante que tiene que ver con los recursos de esos departamentos, va a recibir y seguir recibiendo una cantidad importante que en los departamentos en donde no había sino un aguardiente o 2 o 3 que estaban autorizados, esos gobernadores van a recibir más rentas del arbitrio rentístico constitucional que es de las gobernaciones, de los departamentos que tienen destinación en la Constitución para la salud y la educación. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué entonces los gobernadores están preocupados por la salud y la educación? Dijo, bueno, porque son los gobernadores que se opusieron a que se cayera la salvaguarda y con ese argumento querían engañar, a mi manera de verlo, con todo respeto, a la Corte Constitucional. Nosotros logramos desmentir ese argumento de los gobernadores que decían que las rentas departamentales iban a disminuir y probamos que, por una simple lógica económica, pero además con cifras, que en aquellos departamentos donde están todos los aguardientes hay más recaudo del impuesto rentístico, del monopolio rentístico para la salud y la educación, por una sencilla razón. Porque si yo como consumidor vivo en un departamento, o sea, si yo como consumidor voy a un departamento donde solo se puede consumir un aguardiente y a mí no me gusta ese aguardiente, pues me cambio de categoría. Ahora, si me gusta el aguardiente y me ofrecen todos los aguardientes del mercado, pues tengo más opción de permanecer en la categoría aguardiente porque voy a encontrar lo que necesito y no me voy a saltar de categoría. Entonces, a mayor oferta, diversidad de la oferta, hay más consumo en la categoría. Entonces, eso es elementario. Entonces, van a subir los impuestos que se recaudan por todos los gobernadores, fruto de que se introduce a su departamento aguardiente y se vende en su departamento aguardiente. ¿Dónde está el problema de los ingresos del departamento? No en el arbitrio rentístico de la salud y la educación, sino es en el reparto de utilidades de la industria licorera, que claramente una industria licorera, cuando no tiene competencia, así la gente consuma menos la categoría, va a vender más que cuando están todos, donde posiblemente va a vender menos, porque le va a quedar difícil vender menos porque tiene competencia. Pero eso no le pasa a una industria licorera, eso le pasa a todos los agentes del mercado, a cualquier empresario del mercado, le toca levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, pensar permanentemente y tomar decisiones para reinventarse todos los días, para ver cómo hace para tener productos que logren conquistar el bolsillo y el corazón de los colombianos. Si logran conquistar el bolsillo y el corazón de los colombianos,
van a tener ventas, o sea, van a tener ingresos y seguramente van a tener utilidades y van a tener utilidades por repartir. Ahora, si lo que hay es una empresa ineficiente, que se durmió durante años, que no desarrolló productos, que no innovó, que no invirtió en publicidad, porque estaba, en virtud de la salvaguarda, pescando con dinamita en su departamento porque tenía a los consumidores amarrados y atados a que solo podían consumir lo que él producía, y se durmió, pues seguramente a partir de antier no debe estar durmiendo como corresponde y debe estar muy preocupado de ver la forma en que se reinventa, porque si no está preparado, lo va a absorber la competencia, no va a tener ingresos, no va a tener ventas y va a tener seguramente menos utilidades o hasta pérdidas o se puede quebrar. Pero esa es la regla de la economía de mercado. El doctor Vélez, que ha sido empresario, pues lo sabe, que nadie tiene garantizado el sobrevivir en un mercado que cualquiera puede ser exitoso y cualquiera puede quebrar. Esa es la regla. La Constitución de Colombia protege el arbitrio rentista, que ese está salvaguardado porque esos impuestos se tienen que seguir pagando. Lo que no protege es la ineficiencia de las empresas y tampoco la Constitución le garantiza a alguien que porque pone un letrero de que es empresario, entonces nunca se va a quebrar y que le va a ir divinamente bien. Ese mundo no existe. Las licoreras tendrán que sujetarse a esa nueva realidad. Pues, ex superintendente, tenemos mucho más de qué conversar. Yo le tengo algunas preguntas, usted va a decirme si son curiosas o si son al lugar, pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa para comerciales. No hay malas preguntas, lo que hay malas respuestas. Malas respuestas, es cierto. Un momento para una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso y estábamos conversando acá pues detrás de cámaras cuáles pueden ser de pronto esos orígenes, qué más hay, pero en lo que estamos absolutamente de acuerdo, Jorge Enrique, esto es un caso de libre mercado puro y duro. Así es, así es. Y doctor Pablo Felipe, yo sé que fue muy duro, muy pesado este proceso. Inclusive tuvieron que recurrir a con juez porque el empate siempre era 4-4, 4-4 y podía pasar cualquier situación. Y eso tenía una cosa que lo estaba veniendo, hablaba aquí, perdón, con Andrea, y era el tema del aguardiente amarillo y del aguardiente real, que eso es otro tema distinto, pero creo que es bueno juntarlo aquí porque la gente está confundida. Es que entonces ya se abrió o esa pelea terminó o eso es otro tema distinto, pero yo creo que es bueno contar esa historia del 4-4 porque de verdad que las presiones, y esa fue la demora total de que la sentencia se demorara 3 o 4 años para que tuviéramos lo que hace 3 días tomó como decisión la Corte Constitucional. Sí, diríamos, siquiera hablamos más adelante de lo del color amarillo y la pelea que hay entre la industria licorera de Caldas y la fábrica de licores de Antioquia sobre el aguardiente real amarillo y el aguardiente amarillo de Manzanares. Pero, o sea, para no confundir a la gente, siguiendo contestándole la pregunta sobre si fue difícil, claro que fue difícil porque prácticamente los gobernadores, o sea, gobernadores muy importantes, pues el de Cundinamarca, el de Antioquia y el del Valle, y las licoreras de esos departamentos se oponían a que se tumbara la salvaguarda. Y entonces, pues ellos hicieron su trabajo en la corte, tratando de vender sus argumentos, ejercieron pues algún nivel de presión desde el punto de vista político, influenciaron mucho al gobierno nacional para que el gobierno nacional conceptuara a favor de las salvaguardas. Entonces, tristemente, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio terminó conceptuando más o menos a favor de la salvaguarda, lo mismo hizo el Ministerio de Comercio, lo mismo hizo el Ministerio de Hacienda. Entonces la pelea, diríamos, en ese sentido nosotros teníamos los argumentos y ellos tenían los argumentos de ellos, más un poder político importante, porque de este lado de la mesa no estaba sino el gobernador de Caldas, contra casi todos los otros gobernadores. Que estaban interesados directamente en la pelea. Entonces esto fue una pelea como lo vi en estos días, algún medio de comunicación tituló que puso al gobernador de Caldas en la foto con una botella de aguardiente en la mano de amarillo y decía David le ganó a Goliat, y en buena medida eso fue.
Pero hay que agradecerle a la Corte Constitucional. Este trámite de esta demanda duró prácticamente 2 años. La Corte Constitucional le pidió opiniones a Raimundo y todo el mundo, eh, organizaciones, gremios, universidades, expertos en competencia, expertos en consumidor, etcétera, etcétera. Todo el mundo se metió en el trámite y después la Corte convocó, yo creo que eso fue ahorita en octubre o noviembre, a una audiencia pública a la que tuvimos la oportunidad de participar, tanto los que habíamos demandado como los demás a quien invitó a la Corte. Y recuerdo yo que diríamos en persona, físicamente fue la gobernadora del Valle, fue el gobernador de Cundinamarca, allá se opusieron, fue el gerente de la fábrica de licores de Antioquia, el del Valle, también fue el de la fábrica de licores, el de la industria licorera de Cundinamarca, ellos se opusieron. Otra gente pidió que se tumbaran las salvaguardas, como ya le dije, el gobernador de Caldas, que también fue el gerente de la industria licorera de Caldas. Es decir, aquí hubo un debate, y el debate fue tan arduo y todo lo que giró en torno a este caso fue tan alto que por allá en diciembre llegó el momento de votar. Había 9 magistrados, ya se había declarado previamente impedida una magistrada que en su momento, Jorge Enrique lo recordará, que fue la jefe de la oficina jurídica del gobierno, la doctora Cristina Pardo, cuando se sancionó esa ley. Quedaron 8, fueron a votar y quedaron 4-4, hubo que nombrar un conjuez, eh, y nombraron el conjuez, antier la Corte volvió y se reunió y 5-4. Es Uf, decir, el tema no apretadito, fue fácil, apretado. pero bueno, es como los partidos de fútbol. Usted que le gusta también el fútbol, eso por lo general da lo mismo ganarlo 3-2 a ganarlo 5-0. Pablo, usted posteó recientemente sobre ese cambio de posición que había tenido la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia con relación a levantar o no la salvaguarda. ¿Usted cómo recibe ese cambio de opinión? ¿Lo tomó por sorpresa o era algo que usted más o menos se anticipaba? Es una pregunta súper difícil. Diríamos, a mí me extrañó mucho, y voy a decir una cosa que no tengo la prueba, pero tengo la idea de que fue así. A mí me parecía increíble que la fábrica de licores de Antioquia, frente a esta demanda, tuviera la posición ideológica de no competir, porque si hay una fábrica de licores importante en Colombia, es la fábrica de licores de Antioquia, que de hecho tiene en el mercado del aguardiente más del 50% del mercado, el 56% también revelaron en ese comunicado. Entonces uno dice, bueno, y entonces si estos no quieren competir, entonces ¿quién es el que quiere competir? ¿Ya? Entonces ideológicamente me pareció que era súper extraño. Después yo me enteré, y esto no tengo la prueba, de que de una u otra manera el gobernador de Antioquia no estaba totalmente convencido ni a favor de que se cayeran, de que se mantuviesen las salvaguardas. ¿Por qué? Porque el gobernador de Antioquia sabe lo que sabe el gobernador de Caldas. Por ejemplo, en Caldas, que tiene licorera, que es la segunda licorera más importante del país después de la FLA, el gobernador de Caldas jamás, ni este ni el anterior, jamás se han planteado la posibilidad de establecer una salvaguarda, porque el gobernador sabe que por un lado recibe la plata de todo aquel que quiera vender aguardiente en Caldas, y por otra parte recibe la plata que le da su industria licorera por producir y los dividendos que le envía fruto de una operación exitosa por ser una licorera importante. Y mire, mira que esa es la misma situación de Antioquia. Entonces, el gobernador, tengo yo entendido, no estaba convencido de oponerse a la caída de la salvaguarda. Pero el gerente de la FLA, eh, el doctor Ramos, sí estaba como, y lo hizo y lo manifestó expresamente por escrito en la audiencia, y se estaba pues haciendo pelar, pues diríamos en términos de la minería, a favor de que se cayera, de que no se cayera la salvaguarda y se mantuviera la salvaguarda. Entonces, en ese panorama,
Mire que para la industria licorera, para la fábrica de licores de Antioquia, la caída de la salvaguarda no es necesariamente una mala noticia. Es una noticia que le generó unos retos muy importantes, porque tiene del otro lado un tigre para competir, que es la industria licorera de Caldas con su aguardiente amarillo que está tan de moda, pero tiene enormes retos y es dueño de la mayoría del mercado y se le abre la posibilidad de llegar a unos departamentos a los que no había podido entrar. Y mire, Jorge Enrique, tenía autorización la fábrica de licores de Antioquia para entrar a Bogotá y Cundinamarca, pues a Cundinamarca, que incluye Bogotá, por 10 años. Posteriormente, el gobernador de Cundinamarca estableció la salvaguarda, pero no podía revocarle el permiso a la FLA. A partir del año 2029, mire usted esto que tan importante que le estoy diciendo, a partir del año 2029, si no se cae la salvaguarda, o sea, si nosotros no logramos ganar, la fábrica de licores de Antioquia no hubiese podido vender una sola botella de aguardiente de la FLA en el departamento de Bogotá y Cundinamarca. Y por eso le digo yo, es que yo realmente no entiendo por qué la FLA tuvo no estaba del lado de nosotros los demandantes, sino del lado de los otros. Entonces, eso explica. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Claramente, yo como demandante y amante de la libre competencia, que se ha convertido en parte de mi vida, yo recibo con beneplácito el comunicado de la FLA, así haya sido opositora de la demanda, porque veo que ya entendió y cambió de opinión y está cogiendo la noticia por el lado bueno, por el lado del reto, por el lado de la innovación, del desarrollo, que es lo que genera la competencia, y ha manifestado claramente que va en la conquista de los 5 departamentos a los que no podía entrar. Eso me parece que es la actitud, esa me parece que es la actitud de un gerente y la actitud de un departamento. Pero Pablo Felipe, es que aquí detrás de eso hay otro tema distinto que toquémoslo. Aquí siempre ponemos las cartas sobre la mesa. Y es usted sabrá más de lo que me va a decir que yo. Sí. De los distribuidores, ¿no? Acuerda de las famosas licitaciones de distribuidores para un departamento, para otro. Eso se acaba, o sea, eso se acaba porque si tienes todo el territorio, pues ya no habrá ese monopolio de los distribuidores que, entre otras cosas, en el caso del departamento de Antioquia, le anticipaban dinero a la gobernación de futuras ventas o los hacían comprar grandes cantidades de licor. El tema de mercadeo se acaba completamente, o sea, ya con la libertad de que cualquier departamento podrá entrar cualquiera. Seguramente pues tendrá un mecanismo de distribuidores la fábrica de licores, pero con un poder muy distinto, y creo que el gobernador de Antioquia lo entendió. Pero sabe Jorge, que yo no estoy tan seguro de eso que usted está diciendo sin ser experto, porque diríamos, claro, un departamento puede, como cualquier empresario, decidir a partir de la producción aguas abajo cómo distribuye y vende su producto, si lo hace directamente o lo hace a través de terceros, etcétera, etcétera. Pero ahora que viene también el tema de la competencia, esos distribuidores, creo yo, están llamados a jugar un papel muy importante, porque esos distribuidores, teniendo una presencia regional, conociendo el mercado, conociendo los lugares donde se puede vender, los restaurantes, los grandes superficies, los expendedores, etcétera, con que han tenido relaciones de años, y además la inversión en publicidad que tienen en buena parte los distribuidores, el compromiso de invertir en eso. Las industrias licoreras, o sea, lo que quiero decirte es que aguas abajo hay un trabajo muy importante. Ah, sí, pero van a tener que... del que hace el distribuidor y el que hace el expendedor. O sea, claro. Cada cual... Claro, o sea, mejor dicho, desde que se está fabricando el aguardiente hasta que llega a la boca del consumidor, hay una cadena que es la producción, la distribución, la comercialización, diríamos, y el expendio como en todo. Y ahí hay grandes profesionales. Entonces, las industrias licoreras lo que saben es producir aguardiente. De pronto no lo saben distribuir ni vender. Y para eso necesitan de unos terceros. Entonces, lo que yo le quiero decir es que yo no he oído, diríamos francamente, a ninguna licorera tener el argumento de que va a prescindir de sus distribuidores. No, yo no digo prescindir, sino que es que, es decir,
Antes era casi que una obligación, cómpreme tantos números de botellas de aguardiente. Viene una competencia que les va a cambiar el mercado a todos. Puede que cambien un poco los contratos y las condiciones de los contratos. Esa es porque una cosa es tener un monopolio, otra cosa es cuando ya tenés que empezar a competir con todo el mundo y las circunstancias van a ser completamente distintas. Pero lo tengo que interrumpir ahí a los dos porque me están poniendo música, me tengo que ir a un corte para comerciales. Cuando regresemos, sigamos con ese debate. Perfecto. Jorge Enrique, ya volvemos. Estamos de regreso. A mí me toca hacer las veces de villana en este programa. Por Dios, me toca interrumpir unos debates maravillosos. Y ustedes estaban hablando, Jorge Enrique, sobre qué va a pasar con esos distribuidores, si se van a ver afectados o no esos contratos o la forma en la que se están dando esos. Yo estoy de acuerdo con Pablo, que es que cuando hay libertad ya de comercialización tienen que cambiar la forma de la distribución. Y había gente que ganaba mucho dinero porque tenía el monopolio. Es que el monopolio era el licor, pero también el monopolio de la distribución porque lo tenían en unos acuerdos con unos departamentos, no con todos. Creo que ese es el punto que seguramente el gerente tenía que defender para poder defender sus distribuidores. Eso lo va a cambiar completamente. Pero adicionalmente, yo creería, Pablo, no sé si estamos de acuerdo, que es que la fábrica de licores de Caldas y la fábrica de licores de Antioquia tienen una ventaja hoy superior a todos. Y por eso brincó Cundinamarca y brincó el Valle y brincaron todas, ¿no? Claro, porque ahí veía yo en el periódico que la industria licorera de Antioquia, la fábrica de licores de Antioquia vende como 70 millones de botellas de aguardiente al año, es la primera, y la segunda es Caldas, que vende 38 millones según la cifra del diario La República de hoy. Y por ejemplo, el Valle vende 10 millones y Cundinamarca no vende sino 7 millones. ¿Ya? Entonces, pues obviamente las empresas líderes del mercado, lejos de las otras, y que seguramente se van a beneficiar mucho de esto, va a ser enorme. Y lo que uno advierte es que lo que viene es la pelea que hay, Jorge, en el mercado del aguardiente, que es entre la FLA y la industria licorera de Caldas, en todo el territorio, en los territorios donde compiten, que está más o menos dividido el mercado, mitad y mitad. Ahora en los territorios en donde no podían competir, ahorita van a competir, pues va a haber una pelea muy interesante, una guerra, diríamos en buenas palabras, que es lo que pasa con la competencia y los mercados. Es que imagínense, por ejemplo, el tema, mire los retos de los distribuidores. En un departamento como Antioquia, no sé si los números no los tengo mal, pero si se venden 120 millones, son más o menos 12 millones de botellas al año. Yo creo que en Antioquia se podrán vender o 15 millones de botellas de aguardiente al año. Caldas no podía entrar al departamento de Antioquia. Entonces imagínese el distribuidor de Caldas en Antioquia hoy, que está circunscrito a los rones y otros licores de la industria licorera de Caldas, el enorme trabajo que tiene el distribuidor de la industria licorera de Caldas en Antioquia para, repito que es lo bonito del tema de competir, de ganarse el bolsillo y el corazón de los antioqueños para que consuman el aguardiente amarillo de Manzanares por encima del aguardiente antioqueño de la FLA, ¿ya? Entonces ahí va a haber un trabajo de mercadeo, de llevar a todas las esquinas, de llevar a todas las tiendas el producto, que es distinto a lo que hace la industria licorera de Caldas, que es producir un aguardiente, meterlo en unas cajas y enviarlo a donde deba enviarlo, ¿ya? Entonces, aguas abajo, imagínese eso, cómo ir a hacer en Antioquia. No, Pablo, te voy a decir, además y en otros departamentos. Con un gremio de publicidad que estaba completamente... Tranquilo. Tranquilo no, casi que quebrados, porque la publicidad esto va a ser como cuando arrancó lo del juego, va a resurgir toda una pauta publicitaria masiva, eventos, o sea, conciertos, esto va a cambiar totalmente. Es que Pablo, contratos de exclusividad con restaurantes, no, imagínese, eso en Antioquia. Ahora imagínese en Bogotá, en algún momento logró entrar, y Cundinamarca logró entrar el aguardiente amarillo Manzanares, y el gobernador de un plumazo, entre otras cosas, ilegal, sacó a Amarillo de Cundinamarca,
ese terreno de Cundinamarca ni siquiera lo cogió el Néctar, sino que lo cogió Antioquia. Entonces, mire, verá que Caldas también tiene en No, el no le fue futuro. bien con el plumazo. Claro, claro, se quedó sin la soga y sin el ternero, y se quedó con el pleito, claro, el mercado se lo estaban peleando Caldas y Y Antioquia. Antioquia, algo tenía Cundinamarca y el mercado de Caldas lo cogió, fue Antioquia, pero entonces ahora Caldas con el amarillo vuelve a Bogotá y No, eso, Cundinamarca. Y ahí la pelea no es, mire, Jorge, ahí la pelea no es con Cundinamarca, ahí la pelea es con Antioquia en Bogotá y sí, Cundinamarca. claro. Ahora, todos van a ir por primera vez al valle Sí. con el aguardiente, están con los rones, pero van a ir por primera vez al valle. Entonces, imaginen el reto que tienen para conquistar el corazón y el No, la bolsillo de una costa, gente Pablo, que la en el fondo costa. no ha tomado sino blanco del valle. Claro. Es Y que la los caleños costa. no han tomado sino blanco del valle. Pablo, ¿Ya? pero es que mire, Entonces, mire, usted ha utilizado una palabra en repetidas oportunidades y es esto se viene en una guerra, pero es que esa palabra suena fuerte, pero al fin y al cabo los Bienvenida. beneficiados de eso pues van a ser los usuarios, los consumidores, que van a tener primero más oferta, como usted lo decía, pero segundo, van a vivir unas estrategias para engancharlos, que eso los va a poner a mover. Usted ya ha dado algunos ejemplos en eventos, en conciertos, en restaurantes. Esos cariñitos, entre comillas, que hacen las empresas para ganarse ese mercado es algo que tiene que beneficiar sin lugar a dudas al consumidor y es algo que se celebra y se pide en ese libre mercado al fin y al cabo. Oiga, Pablo, yo no me puedo ir sin la pelea de los amarillos, porque eso, pues, esa es la que sigue, ¿no? Y sé que usted está también muy metido en ese. ¿Qué va a pasar? Porque, ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo va eso? la pelea de cuál, sobre el color amarillo es la pregunta. No sobre el color, sino sobre el tema sí, la suspensión que le dieron temporalmente al departamento de Antioquia, que no podía producir licor amarillo, aguardiente amarillo. Sí, sí, correcto, sí. Exacto. Sí, yo soy el abogado de la industria licorera en esa pelea. De Caldas, para quedar claro. Perdón, de la industria licorera de Caldas en Sí. esa pelea contra la fábrica de licores de Antioquia. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? El aguardiente amarillo de Manzanares es un aguardiente de color amarillo que en el mercado colombiano lo ha posesionado y posicionado la industria licorera de Caldas. Y la industria licorera de Caldas está reivindicando una protección de propiedad intelectual frente al color amarillo, que no es un color usual, como tampoco lo es el rosado o el negro, etcétera, para los aguardientes, en virtud de lo que se llaman marcas de color, que hacen parte del vestido comercial del producto. Por ejemplo, hay marcas de color de Postobón, que es una empresa antioqueña. Postobón tiene una marca de color para gaseosas que es el color rosado De la para manzana. manzana Postobón. Nadie puede producir en Colombia una gaseosa de color rosada. ¿Por qué? Porque esa reivindicación de color la tiene Postobón. Milo, para el chocolate, tiene una marca de color verde. Klim, para la leche, tiene una marca de color amarillo, etc. Entonces, es con algún nivel de dificultad, pero con frecuencia, que existan marcas de color y que impliquen un derecho exclusivo para un determinado fabricante sobre ese color, porque ese color identifica el producto o identifica el origen empresarial. Entonces, la industria licorera de Caldas está reivindicando eso frente al amarillo. Y la industria licorera, la fábrica de licores de Antioquia sacó un aguardiente real, que ellos tenían una marca de aguardiente real hace unos años, por un aguardiente blanco, y como vio que había un gran éxito de la industria licorera de Caldas con un aguardiente amarillo, entonces ellos, ¿qué hicieron? Entonces dijeron, no, entonces vamos a tener un aguardiente amarillo, y por eso es que escogen el color amarillo, no escogen el color amarillo porque les gusta el amarillo, y no porque deberíamos tener el mismo color para poder quitarle mercado a los avances que estaba teniendo Caldas con el amarillo Manzanares. Pero fuera de eso, que este es un tema importante, cuando usted ve la presentación de la botella, más allá del color, o sea, hay similitud o identidad en el color, Sí. pero también hay una gran similitud en todos los otros aspectos de la botella. Entonces, más allá del color, la presentación
de ese aguardiente real de color amarillo era bastante similar y confundible con el de Caldas, entonces nosotros promovimos una demanda de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la posibilidad de comportarse como juez de la República, y la Superintendencia decretó una medida cautelar porque advirtió que esas dos presentaciones, o sea, que la presentación de la FLA era bastante similar a la previa presentación del producto por parte de la industria licorera del aguardiente amarillo de Caldas por el aguardiente amarillo Manzanares. Y entonces se decretó la orden prohibirle a la FLA tener una presentación similar en el mercado al aguardiente amarillo. La FLA misteriosamente, eso tengo con tristeza, porque eso no debería pasar en una empresa tan importante como la FLA, esta es mi opinión y yo por eso advierto que yo pues tengo el sesgo de ser el abogado de la contraparte de la FLA. Entonces a la FLA, yo no sé, a alguien allá que se la dio de muy inteligente, le dio después entonces por decir, vamos a opalizar la botella, entonces la botella ya que era transparente la opalizaron, es decir, la opacaron, pero siguió siendo la misma botella con las mismas letras, el mismo color, etcétera, etcétera, y la relanzaron al mercado, y nosotros lo que hemos dicho es que esa presentación está incumpliendo la medida cautelar porque no cumple la orden de distarse lo suficiente de la presentación del aguardiente amarillo de Manzanares. Y ya eso esa presentación se acabó. Y si ustedes miran ahora, la FLA ya sacó otra botella, diferente a la que había sacado antes, que también guarda unas similitudes importantes con la de amarillo de Manzanares. O sea, es decir, sacó una que la superintendencia dijo que se parecía, como se parecía, tenía que salir del mercado. Y la FLA creo que ha cometido dos errores más en desacato de la medida cautelar y ha tenido dos presentaciones que igual no se distinguen, a mi opinión y opinión de Caldas, de la presentación. Entonces lo que yo quiero decir es que la pelea incluso va más allá del color amarillo, y va también lo que tiene que ver con todos los otros elementos de la presentación de la Cortico, que me tengo que ir a aguardiente. Y en eso estamos esperando que la SIC, y en eso estamos esperando que la superintendencia diga si la FLA honró la orden que le dieron sacando sus productos, o si no honró la orden y la desatendió, pero eso sí ya pues, oiga, yo voy a hacer lo un comentario resolverá la autoridad, ¿no? voy a hacer un comentario que usted no le digo que usted conteste, sino lo voy a hacer yo. Esto sí está para alquilar balcón. ¿Por qué? Porque mientras decide la superintendencia, estamos ya en libertad de entrar a cualquier parte del país. Yo no me quiero imaginar lo que está pensando el jefe de mercadeo y el gerente de la FLA y lo que está pensando el gerente de la fábrica de licores de Caldas, porque se van a meter al mercado. Puede que dentro de un mes salga la medida cautelar de la superintendencia y le diga saque, pero mientras tanto esto va a ser, pero de alquilar balcón, esto va a ser una absoluta locura. Y tienen que hacerlo rápido, y tienen que hacerlo rápido para aprovechar el golpe de mercado. Y por eso mire usted que son dos temas muy bonitos. Uno es, creo yo, la gran noticia. Sí, así es. De que todas las industrias licoreras, y sobre todo las eficientes, van a tener la posibilidad de ya tener un mercado nacional, pagando unos impuestos regionales, un mercado nacional. Y la otra es ya usted con qué producto compite. Así es. Si usted compite imitando a su competidor, ese ya es otro tema. Sí, sí. Ese no tiene nada que ver con el monopolio o no el monopolio rentístico, etc. Esa ya es una pelea muy común entre los empresarios. Muchas veces los empresarios se demandan porque hay una especie de copia de ciertas características de los productos en su presentación, en sus nombres, en la distribución de su vestido comercial, etcétera, etcétera, y eso siempre genera incomodidad entre los empresarios y se demandan. Pero esa es una discusión, por eso me parece importante aclararlo, diferente a la de la decisión de la Corte Constitucional. Me tengo que ir al último corte. Cuando regresemos, conclusiones, Jorge Enrique. Un espacio cortitico, pero para que concluyamos, ya regresamos. Nos tenemos que ir a las conclusiones rápidamente. Pablo, yo le quiero preguntar, ¿quién es el gran ganador con esto que acaba de determinar la Corte Constitucional? Muy cortico, tenemos 3 minutos para ya despedirnos. El país. ¿Por qué? Porque ganan todas las empresas licoreras, aguardienteras, que tienen un derecho, como tiene toda empresa, de participar en un mercado nacional, en una república unitaria como la nuestra.
Dos, ganan los consumidores, porque es la frase que yo siempre he dicho, vamos a tener la posibilidad de tomar el aguardiente que nosotros queramos tomar y no el que el gobernador quiere que nosotros tomemos. Ganan las industrias ganan los departamentos porque van a aumentar las rentas del arbitrio rentístico ante el aumento vía ampliación de la oferta de más impuestos para la salud y la educación. Ganan las empresas licoreras que tengan ganas de competir, hagan las cosas adecuadas para competir, tengan productos competitivos, y pierden claramente las empresas, no los departamentos, las empresas ineficientes que no sean capaces de reinventarse y sobrevivir en un mercado en competencia como le toca a todo el mundo. Pablo Felipe, yo lo había hecho privadamente, pero lo quiero hacer públicamente. Yo creo que una cosa es, hoy se parte una línea de la historia de la venta de los licores y fundamentalmente el aguardiente en Colombia, antes de esta sentencia y después de la sentencia. Hice el trabajo que hizo su oficina para lograr este resultado, que va para el beneficio de todos los colombianos. Aquí no hay que pensar ni en Antioquia ni en, como usted lo dijo, pero lo quería hacer público porque de verdad esto es una gran transformación en un momento donde los ingresos de salud y educación por el tema del gobierno nacional son muy pocos, y que creo que esto también le va a permitir a los departamentos poder cubrir parte de ese déficit tan grande que tienen en esos dos puntos que son fundamentales. Muchas gracias, Jorge Enrique, muy amable. Pablo, gracias por habernos acompañado y a todos los televidentes por haberse conectado con esta emisión de NCN Noticias. Llegó el momento de despedirnos, pero antes... A ustedes muy queridos, y vuelven a invitar. Claro que sí, recíbanos el enlace para que nos conectemos más seguido, sí señor. Vale, antes los vamos a dejar gracias. con estas videocolumnas que están haciendo los líderes de opinión. Usted, si quiere compartirnos lo que piensa sobre los temas nacionales, también lo puede hacer. Aquí tenemos al diputado de la Asamblea de Antioquia, Juan Felipe Vélez, contándonos un poco la lectura que hace de lo ocurrido en ese Consejo de Ministros y lo que él ha denominado, Jorge Enrique, un acto absolutamente bochornoso. Jorge Enrique, antes de que lo veamos, que me le vaya muy bien, feliz tarde. Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias, y aquí todos los días tenemos ese compromiso, ustedes y nosotros, de comentar los hechos importantes que van ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Los dejamos con Juan Felipe Vélez, diputado de Antioquia. Es que ya da pena, es bochornoso lo que está haciendo Gustavo Petro con el país. Bochornoso un Consejo de Ministros televisado con una superaudiencia, pero porque la gente se estaba burlando de lo que estaba pasando allí. Los memes de las redes sociales, nada, todo se hacía y todo se esperaba, porque es que de verdad ya no nos sorprende nada de lo que están haciendo las personas que nos mandan. Una vicepresidenta que le presenta la renuncia al presidente, varios ministros que renuncian después de un Consejo de Ministros, todo el país poniendo en tela de juicio la credibilidad de nuestros políticos de primer nivel. No podemos creer que Gustavo Petro esté filtrando hasta incluso información clasificada militar para combatir al ELN o las guerrillas, o es que tiene una agenda guardada y nosotros no sabemos. Pero nosotros tenemos que saber qué está pasando en el país y tenemos que dejar en claro quiénes son las personas que están apoyando este gobierno nacional, porque muchos de ellos empezaron a renunciar y se están empezando a desmarcar del gobierno nacional. Pero ellos, en el 2026, van a ser esos caballitos de Troya que se van a meter como independientes, como los que no tienen nada que ver con el gobierno nacional o con Petro, y se van a hacer elegir y van a ser esos caballitos de Troya que van a implosionar el gobierno y van a volver a llegar al poder, y así es que quieren llegar al poder. Estamos advertidos, eso está en los libros de teoría política hace muchísimos años. Estamos advertidos, ninguno de los que haya tenido que ver ni con la elección ni con el gobierno de Gustavo Petro pueden ganar el próximo año.